Notas esenciales para ser persona, alma y cuerpo. Tarea presentada por Pablo Escobedo Garay, alumno del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia en la materia de Antropología Filosófica y Teológica. Primero, en este trabajo se pretende que entendamos qué es una persona. Y para poder entender qué es una persona necesitamos conocer que está integrada por dos elementos principales y subsistentes, que viene siendo el alma como primer elemento y viene siendo el cuerpo como segundo elemento. No importa el orden, porque al final de cuentas los dos son los que integran a la persona. Aquí no nos va a preocupar qué es más importante, si es el alma o es el cuerpo. Sin alma, sin cuerpo no hay persona. Punto. Por lo tanto, hay que aclarar previamente a esto que vivimos en un mundo de objetos y cuasi objetos. Estamos hablando que vivimos dentro de la materia. Los objetos están constituidos de cuasi objetos. ¿Qué quiere decir esto? Una cabra por sí misma, un caballo, un becerro, etcétera, una planta, una flor, existen, ciertamente. Sin embargo, ellos no se dan cuenta de su existencia. Por lo tanto, los cuasiobjetos solo pueden existir para un sujeto. ¿Qué quiere decir? Para mí. Un yo originante, un yo puro, el cual es el alma, va a ser mi alma. ¿A qué nos referimos que va a existir únicamente para el sujeto? Es muy sencillo. El animal no se da cuenta de su existencia por sí mismo, no tiene sentido de trascendencia, no tiene sentido de pertenencia. El animal actúa, vive o la planta vive en base de su instinto natural. Sin embargo, yo sí tengo conciencia de la existencia de dichos animales. Tanta conciencia tengo de que existen que los nombro. He ahí la justificación de por qué el caballo se llama caballo. Y porque dentro del caballo encontramos que hay una serie de razas que integran a la familia equina en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a aterrizar qué es el alma. El yo en cuanto a alma, número uno, va a ser subsistente. ¿Qué quiere decir? Que va a estar siempre presente, va a ser inmaterial. Por lo tanto, si el alma es inmaterial, no necesita necesariamente, aclaro, de la materia para existir. Ahora, no necesitará de la materia existir, pero sí necesita o sí se vale de los objetos y de los cuasi objetos para poder realizar sus operaciones, para poder realizar sus actividades. En otras palabras, para que mi alma, el alma que integra a la persona que se llama Pablo Escobedo, pueda estar realizando esta actividad en concreto, necesitó de los objetos y cuasi objetos. De lo contrario, el alma no hubiera podido realizar absolutamente nada. Tal vez la asimilación, tal vez la adquisición del conocimiento, pero de ahí a poderlo transmitir, esa es la gran diferencia. Por lo tanto, el alma sigue existiendo a pesar de que el cuerpo deje de existir. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero indiscutiblemente sí necesita de esos objetos, de esos cuasi objetos para realizar todas sus actividades, que en pocas palabras es lo que después venimos llamando el ingenio humano, ¿no? Lo que viene siendo la humanidad, que de igual manera se puntualizará. Así el yo, el alma, subsiste en sí misma, es una substancia real, por medio del proceso continuo de formación de juicios y actos de voluntad, de afirmación y de amor. Formación de juicios, actos de voluntad y la afirmación y de amor. El alma no deja, no tiene una fecha límite para decir hasta aquí llegó. El cuerpo sí, el alma no. El alma seguirá realizando sus respectivos actos. Claro, ya en el momento en el que el cuerpo se descompone, deja de ser un objeto como tal,
porque se descompone, en ese momento el alma no perderá, lo único que podrá perder va a ser el reflejo o las actividades que venía realizando. De ahí en más su naturaleza sigue siendo intacta. Por lo tanto, estamos hablando que es una realidad inmaterial. No necesita de seres materiales como objetos para realizar sus actividades. Pero insisto, solo puede lograrlo con la cooperación de estos objetos, cuasi objetos materiales, a los que vamos a llamarle en este caso los sentidos. Y esto va en el acto de conocer o de querer hacer posible las realidades espirituales. Entonces, el hombre es la encarnación de una afirmación amorosa del absoluto. ¿Por qué estamos hablando que es la encarnación? Porque estamos diciendo que nuestra alma es un alma encarnada, un alma que se hace carne. La relación que se da entre cuerpo y alma es la que sucede entre la causa material y la causa formal. Materia, espíritu, y produce que el sujeto se conozca a sí mismo por medio de los objetos. El hombre es tanto alma como cuerpo, no puede ir por separado. El hecho de decir, ok, allá está mi alma, acá está mi cuerpo, no te hace hombre, no te hace persona, te hace un objeto tal vez, y el alma se hace algo que puede llegar a ser ininteligible. Sin embargo, cuando encuentras a un sujeto, a una persona, a un hombre, y sobre todo un hombre personal, ya con nombre, en el caso de decir Pablo, entonces si estás diciendo que está integrado por una alma y por un cuerpo, y por lo tanto cada acto de su voluntad va a perseguir la felicidad. El alma existe, el alma es inmortal, el alma proviene de un absoluto. ¿Por qué va a provenir de un absoluto? Porque el alma no se conoce a sí misma, no se puede producir a sí misma y por lo tanto tampoco se puede destruir a sí misma. En esta suposición de existencia del alma nos queda por lógica decir, hay un ser que existe, que le da existencia al alma. ¿Cuándo se da esto? Más adelantito lo vamos a ver. Por lo tanto, podemos hablar que el alma es inmortal. Si Dios creó el alma, si el absoluto creó el alma, entonces el alma posee los atributos, parte, mejor dicho, de los atributos que tiene Dios. Por eso es natural llegar a pensar, que el alma no va a resultar afectada en ningún momento por la desintegración del cuerpo material, del cuerpo físico. El hombre cuando muere, el hombre está conformado de elementos, alma, cuerpo y espíritu. Sin embargo, el cuerpo está conformado por subelementos, los cuasi objetos, ¿no? Entonces tenemos carne, tenemos huesos, tenemos tendones, tenemos sangre, tenemos infinidad de cosas, y cada uno de estos está integrado por más elementos y así hasta llegar a átomos. El punto llega en el momento en el que dices, ok, se murió el cuerpo, dejó de latir el corazón, dejó de bombear la sangre y por lo tanto el cuerpo empieza a descomponerse, se empieza a podrir. Esta desintegración de los cuasi objetos de los que hablamos, que está compuesto el cuerpo humano, de esta desintegración no va a salir afectada para nada el alma, no va a salir perjudicada el alma, tiene otra naturaleza el alma. Entonces, yo no he existido siempre, por tanto mi existencia depende de un sujeto creante, al cual llamamos Dios. Era lo que veníamos explicando. Mi alma no existe desde el Big Bang o desde antes del Big Bang. Mi alma existe en el momento en el que yo existo, y en el momento en el que yo existo no necesariamente es el punto en el que encuentro o tengo conciencia sobre mí, una conciencia que puedo manifestar, porque entonces también estuviéramos o podríamos hablar de todas aquellas personitas que tienen alguna deficiencia mental, que no tienen conciencia de sí mismas, y entonces entraría la complicación de decir, ¿son personas o no son personas? Y lógicamente son personas. Sin embargo,
Al momento de decir que yo no he existido eternamente, por lo tanto, dependo de alguien. ¿A quién voy a llamar a ese alguien al que dependo? Le voy a llamar Dios. Por tanto, también el hombre cree naturalmente en la inmortalidad, siempre ha buscado la inmortalidad, no deja de pensar en ello, ya sea una inmortalidad en donde como una especie de manifestación religiosa en donde el hombre cree en una vida más allá de esta muerte terrena, de esta muerte temporal. Igual encontramos la inmortalidad reflejada como aquel hombre que crea, no sé, pensemos en un Miguel Ángel, que crea un David, que hace una capilla sixtina y de una u otra manera el reflejo de las potencias de su alma llevadas a través de las acciones de los actos de su cuerpo dan por resultado una inmortalidad, o sea, se vuelve inmortal el hecho de decir, o sea, ve la capilla sixtina, ve incluso el inicio de este trabajo, tiene el dedo de Dios, bueno, la mano de Dios y la mano del hombre ahí juntándose con el dedo, obra de Miguel Ángel. ¿A eso nos podemos referir también? Pues sí, sí también nos podemos referir. Son realidades distintas y sin embargo son realidades que te llevan a una especie de inmortalidad. Lógicamente que la segunda a la que acabo de hacer referencia llegará hasta donde llegue el hombre. Una vez que el hombre desaparezca y si no hay otro ser inteligente sobre la tierra, por consiguiente desaparece la inmortalidad, se acaba la inmortalidad. Pero el hecho de creer en un Dios trascendente que nos otorga una alma trascendente, pues te sigue dando esa posibilidad o esa apertura a la inmortalidad eterna, ¿no? Entonces podemos manejarlo de esas dos maneras. También se da por una especie de justificación ante las injusticias de la vida, abriendo la posibilidad de que existe un más allá en donde se gozará de dicha, de paz, de amor, de justicia. Por ejemplo, vemos cuántas personas vemos en la vida contemporánea que son abusivas, que son, pues son malas personas, en pocas palabras, y sin embargo les va muy bien y pisotean a la mayoría. Y vemos esas personas por la otra parte que son tranquilas, que son personas que tratan de actuar en base de los valores, de la moral, de la ética, de los valores religiosos, y los vemos que están siendo pisoteados, y los vemos que son humillados y que son agraviados. ¿Cuántos mártires no ha dado nuestra Santa Iglesia Católica? Esa idea de justicia en un más allá también se vuelve parte de una naturaleza que esperamos dentro del alma. Y por último también es esa idea que habíamos mencionado, lo que ha de sobrevivir después de la muerte es lo más precioso para la persona humana, o sea, sí, mi propia autoconciencia, mi yo. ¿Qué es esto? Inmortalizarte de alguna u otra manera con el producto de tu persona, o sea, de tu alma, de tu cuerpo. Y encontramos infinidad de cosas, y la inmortalidad en este sentido no va dependiendo o no va a estar dependiendo de un trascendente, del absoluto, de Dios. Va a depender aquí principalmente de lo que uno realice como persona, para ser o no ser recordado. Y entonces encontramos también una serie de héroes y una serie de santos que conocemos hasta la fecha y que nos apasionan a lo mejor sus vidas, sus historias, y que seguiremos conociendo y seguiremos transmitiendo ese conocimiento, esa información a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Por esa inmortalidad que logró con lo mortal de su vida. Bueno, con esto podemos decir, por su naturaleza, el alma no tiene potencia para no ser. ¿Qué quiere decir? El alma no puede dejar de existir. El alma no puede existir por sí misma. No puede empezar y no puede terminar por sí misma. Dios la crea como un ser destinado a existir eternamente, compartiendo una naturaleza con Dios. Por lo tanto, creación y conservación son absolutamente el mismo acto. Dios no aniquilará nunca a un ser que él ha creado y que está destinado a existir eternamente. ¿A qué vamos con esto? La única manera para que el alma dejara de existir es la aniquilación.
Descomposición no se puede, eso pasa con el cuerpo humano, no con el alma. No se va a poder perder nunca. ¿Por qué? Porque no depende de sí mismo. Y por lo tanto, como no depende de sí mismo y depende de alguien más, no puede ser aniquilada en el siguiente supuesto. Dios lo que crea no va a aniquilarlo, no lo va a hacer desaparecer, si no, no tendría caso que lo hubiera creado. Por lo tanto, por su naturaleza no puede dejar de existir, no se descompone, no se pierde y mucho menos es aniquilada. Sigue el alma presente. La existencia no pertenece a la esencia del alma del hombre, ya que la existencia es recibida, es un don recibido. El alma no decide existir, existe por donación. ¿A qué vamos con todo esto? Vamos a encontrar que existe una serie de teorías sobre la relación entre el cuerpo y el alma. La primera va a ser el interaccionismo, no vamos a enfatizar en cada una, nada más lo que menciona como su hipótesis, ¿no? Interaccionismo está hablando de un dualismo en concreto, el cuerpo va a actuar sobre el alma, nos está hablando que cuerpo y alma son sustancias completas una y la otra que van a actuar una y la otra. Nos va a dar a entender esto por obvias razones, que entonces como son dos sustancias completas, estás hablando que una persona en realidad van a ser dos hombres, un hombre que va a ser el alma y un hombre que va a ser el cuerpo. Este es el problema que tiene el interaccionismo. Paralelismo psicofísico. Cuerpo y alma son dos sustancias también completas, pero no actúan una sobre la otra. Lo que sucede es que lo que pasa con una le afecta a la otra y esto a su vez le vuelve a afectar a la otra sustancia. Lo que yo hago, por ejemplo, físicamente le va a afectar a mi alma. Yo no sé, tomé mucho alcohol, me puse borracho, eso va a afectar a mi alma. Mi alma piadosa, digámoslo de alguna manera, por un acto espiritual busca hacer el bien, entonces le afecta a mi cuerpo. Sin embargo, volvemos a lo mismo, estamos hablando de una especie de dualismo, a causa y consecuencia nada más. El panpsiquismo, cuerpo y alma no son más que dos actos de una misma realidad fundamental, o sea, que es la misma realidad y son actos, no tiene más trascendencia, no es más allá, el alma no tiene más importancia que lo etéreo. Actualismo, fenomenismo. Solo el cuerpo es una sustancia, lo que llamamos alma no es más que una colección de fenómenos psíquicos. ¿Qué quiere decir? El alma es el resultado de todas aquellas acciones realizadas por la mente. No tiene más. Se muere el cuerpo porque la mente está dentro del cerebro, entonces se muere el cuerpo, se muere el cerebro, se muere el alma. Se acaba. El agnosticismo, quizá el alma sea una sustancia, tal vez, pero no lo podemos demostrar por medio de las razones teóricas. Por lo tanto, los objetos entran en la conciencia, se vuelven objetos de conocimiento y puedo decir, yo pienso, algo no está tan perdido, pero sin embargo, al querer ser todo cientificista, por el razonamiento teórico o la crítica a la razón pura de Kant, no logramos aterrizar realmente la existencia del alma en este sentido. O sea, hasta dónde va a existir el alma, hasta donde mi pensamiento lo determine, pero eso no va a determinar en realidad el alma. El alma existe por donación, como lo habíamos mencionado, una donación dada por Dios. Y por último, el ileformismo, el cual en nuestro texto nos menciona que viene siendo la que más nos va a ayudar en este caso, nos dice el hombre, y solo el hombre es una sustancia completa. El alma es una sustancia incompleta. El cuerpo solo es cuerpo a causa del alma. ¿Qué quiere decir esto? Nos está hablando del espíritu encarnado. Si es dual, está hablando de una diferencia entre cuerpo y alma, pero a la vez está hablando que está unido al mismo tiempo. Entonces sí combina un poquito de las otras teorías, toma yo creo que lo más importante de ellas y lo aterriza. Esto es importante recalcar. Hombre, sustancia completa, es un ser íntegro, unido, es uno. Estás hablando de una persona y por lo tanto cuerpo y alma van integrados. Veámoslo, ¿no?
Pues, podemos conocerlo perfectamente de Mary Shelley, Frankenstein, ese hombre que es revivido y está en esa lucha por saber qué onda, qué sucede con su alma, tiene alma o no tiene alma, ¿verdad? Por el hecho de que había muerto y aparte de que estaba integrado por una serie de partes de cuerpo, o sea, lo descompuesto lo vuelven a componer para darla, en este caso, una existencia a este ser. Por lo tanto, explica la unidad del hombre sin negar su dualidad, la interacción entre causa y formal y material coexisten en un organismo. Causa formal, estamos hablando de las acciones del alma. Causa material, estamos hablando de las acciones de la materia, del cuerpo en este caso. Para que el alma actúe sobre el cuerpo debe de existir. Y por lo tanto forma una persona, un yo, y al formar un yo, me reconozco y te reconozco, existimos. El alma habita en el cuerpo y lo anima, el intelecto habita en los sentidos. A partir de esta unicidad entre cuerpo y alma, surge también lo demás, el intelecto, esa capacidad de conocer, de abstraer. ¿Por qué? ¿Cómo voy a conocer? A través de los sentidos. No puedo conocer sin ellos. Y los sentidos, vista, tacto, olfato, gusto, todo eso me va a estar dando la posibilidad de aprender y de profundizar cada vez en la realidad de los objetos y cuasi objetos en los que me desarrollo y habito. Por tanto, todos los accidentes del hombre van a ser producto del alma. Y por accidentes estamos hablando de acciones que el hombre realiza. Todas las acciones, toda la vida que realiza el hombre va a ser producto del alma. Llamémosle el motor de la persona. El alma es una sustancia completa, pero no es una naturaleza completa. Es autosubsistente, pero no puede operar sola. Necesita unirse a la materia para realizar sus actividades connaturales. Por lo tanto, podemos llegar a decir, el hombre total es persona y el hombre total es cuerpo. El hombre total es alma y es cuerpo. Aquí vemos una imagen donde está Caronte, de la mitología griega, el barquero de la muerte, que lleva a las almas al Hades a cambio del pago, ¿no? Y nos dice, el alma tiene una relación trascendental con la materia, lo que significa que la relación con la materia no es algo accidental o momentáneo. Se trata de un elemento constitutivo del alma. El alma solo podría perder esta relación si perdiera su propia existencia. Por lo tanto, el alma después de la muerte humana va a seguir actuando y realizando sus actividades de conocimiento y de amor. El alma no podrá realizar, lo habíamos mencionado anteriormente, las mismas operaciones, los mismos accidentes o las mismas acciones que venía realizando cuando estaba encarnada. Sin embargo, no por no estar encarnada significa que el alma deja de existir. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El alma no se transforma, simple y sencillamente habita en otro espacio en el que no estaba. Y tampoco estamos hablando de posesión en este caso, vamos a aclararlo. Pero, ¿a qué me refiero? El cuerpo humano no deja de existir como tal. Los componentes del cuerpo humano se descomponen, no dejan de existir. La materia se transforma, pero al final de cuentas, en un yo originante podemos decir, ok, aquellas cenizas eran en un principio el cuerpo humano o los restos humanos de lo que era Pablo Escobedo, por mencionarlo de alguna manera. Por lo tanto, el alma, como es inmortal, sigue su existencia. Y me pareció oportuno mostrar en este caso a Caronte, que dentro de todas las mitologías, que viene siendo el fundamento primigenio de la filosofía, encontramos al final de cuentas siempre un tránsito. Por eso hablamos de qué sucede en la muerte. Encontramos un tránsito de entre la vida y la muerte, y lo que sucede ahí ya no es corpóreo, siempre va a ser basado en el ánima, en el alma. ¿Dónde tiene su origen el alma?
Tenemos dos teorías principalmente. La primera es el traducianismo y la segunda es el creacionismo. La primera nos dice el alma deriva de la unión entre los padres, o sea, que dan ese espíritu, pero también se da ese cuerpo. Y por medio del acto sexual que vamos a encontrar entre los padres, que engendran el cuerpo, cuando el cuerpo alcanza a desarrollarse, entonces vendrá el alma humana. Cuando el cuerpo es hombre, cuando el cuerpo se puede identificar como hombre, por tanto puedes decir en esta teoría, o en esta hipótesis, que se funda el alma, se crea el alma. Sin embargo, en el creacionismo hablamos de otra manera. Desde el momento de la unicidad entre el hombre y la mujer, en donde se da la fecundación, ese preciso momento en el que se fecunda, se forma inmediatamente el alma humana. Es lo que se conoce como divina concurrencia. Dios crea leyes, primeras causas, y Dios deja que esas primeras causas actúen formalmente dentro del mundo, dentro de la creación, para generar segundas causas, o causas segundas. En este caso sería la divina concurrencia. Dios crea al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer por su cuenta se conocen, se reconocen, se unen, y en esa unión se genera la vida. Dios ya puso las leyes ahí. Lo que sucedió es las segundas consecuencias, ¿no? Entonces, a partir de ahí, queda escrito, digámoslo, retóricamente o literariamente, que en el momento en el que el espermatozoide fecundará el óvulo, se da la concepción, es el mismo momento en el que también se implanta, se crea el alma humana, creada por Dios, pero hasta ese momento. Eso es la divina concurrencia. Por lo tanto, el alma es creada en la concepción, que se le conoce como animación inmediata, y por lo tanto puedes hablar desde el momento de la concepción que existe una nueva persona, distinta al padre, distinta a la madre, una nueva persona que nunca había existido y que ahora existe. El cuerpo material y el alma espiritual forman la persona humana. Punto. La unión es tal que uno no existe sin la otra y viceversa. Es una unión vital y substancial. Solo existen personas concretas. La persona humana es sujeto individual y sujeto racional. Estas son algunas ideas que tomé del libro del padre Ramón Lucas, Explícame la persona. Y ciertamente, como estábamos hablando, el alma existe después del cuerpo, después de la muerte del cuerpo, la descomposición del cuerpo. Claro que existe y seguirá operando, pero de una naturaleza distinta. Sin embargo, la persona como tal no existe si no está esta unión, que es vital y substancial. Entonces existen personas concretas. ¿Qué quiere decir? No existen medias personas, no existen cuartos de personas. No porque una persona esté en silla de ruedas por alguna deficiencia física, motriz, o esté con alguna deficiencia psíquica, también motriz, vaya a ser menos persona que otra persona, o incluso aquellas personas que son algún genio, por la capacidad intelectual que tiene, no significa que sea más persona incluso que los que no tenemos o no podemos gozar de las mismas capacidades. La persona humana es sujeto individual y racional. Punto. No hay más que explicar en este respecto, y para concretizar tomaría una cita que viene en el texto base. El hombre es una unidad en la diversidad, espiritual y material, persona y cuerpo. Es un espíritu encarnado, una inteligencia y una voluntad encarnados, una afirmación de amor encarnado de lo absoluto. En razón de su cuerpo, es un ser terrestre, unido al menos de un modo indirecto con la totalidad del cosmos, porque es espíritu, tiene conciencia de esta conexión con el cosmos como totalidad, es decir, tiene conciencia de que trasciende el cosmos, de que él está siempre como por encima de él. Su horizonte es infinito.
¿Qué quiere decir esto? El hombre es el único ser capaz de trascenderse a sí mismo por medio de su alma. Es el único ser capaz de conocerse a sí mismo y en base a ese conocimiento de sí y del mundo, y al observar el mundo que le rodea, es el único ser capaz de poder conocer hasta donde la naturaleza le permite a ese ser absoluto, al cual llamamos Dios, a ese universo, a eso que está mucho más allá. El ser humano es el único ser o ente capaz de pensar en el más allá. Eso es esa trascendencia dentro de lo limitado que se viene siendo la vida del hombre en un aspecto temporal, porque al final de cuentas naces, creces, te reproduces, y es que sucede, y mueres. El ciclo vital de la vida, llamémosle por alguna manera, pero este ciclo es sumamente corto en comparación de el tiempo que ha existido la Tierra, del tiempo que lleva viviendo el hombre dentro de la Tierra. El ciclo de cada ser humano es demasiado corto y sin embargo en ese tiempo tan corto llega a trascender de una manera universal. Eso es la importancia o el golpe, por decirlo también de alguna manera, el golpe fundamental que genera el alma dentro de la materia humana. Por lo tanto, bueno, eso viene siendo mis conclusiones. En la actualidad vivimos una serie de circunstancias, una serie de corrientes ideológicas que vienen a desarraigar la naturaleza humana, vienen a perder el sentido de humanidad. Y el sentido de humanidad es también perder el sentido de la existencia de la misma alma, ¿no? De esa unidad que se da entre cuerpo y alma y que produce, o debería de producir por lo menos, esa unión con el absoluto, con Dios. Y vienen a romper este esquema, todas estas corrientes relativistas y subjetivistas, porque es más cómodo y más justificable hasta cierto punto el decir no existe nada más allá, no existe un alma, no existe una condena, por ejemplo, en determinadas religiones, y no solo por hablar la católica, no existe un premio, no existe nada. O sea, simple y sencillamente lo que existe es de que te mueres, te vas al panteón, te comen los gusanos y se acabó tu existencia. Y es una justificación cómoda hasta cierto punto para poder vivir esta vida relativista, impregnar esta vida de relativismos dentro de todo el contexto sociocultural que nos envuelve, con la única finalidad de, pues pareciera ser, de ir destruyendo la misma naturaleza humana, ¿no? Ya con aquellas prácticas que conocemos como cultura de la muerte, que atacan directamente el cuerpo material, o también sea por todas aquellas prácticas que conocemos como nueva era, que atacan el alma espiritual. De una u otra manera, es importante destacar que este pensamiento no es concretamente religioso, y digo pensamiento en cuestión de la reflexión, no es concretamente religioso, es un pensamiento que todo hombre se ha hecho, un pensamiento ontológico arcaico, ese querer entender qué es lo que los mueve, qué es lo que te anima, y eso que te anima, eso que te mueve, pues es el alma, ¿no? Ese motor del cuerpo, ese impulso que te lleva a buscar siempre el más allá. Y es importante ir rescatando poco a poco estos conceptos para tratar de mermar hasta cierto punto la sociedad, los alcances que está teniendo un sinnúmero de ideologías que están premiando actualmente dentro de nuestra sociedad, y generar conciencia también de el por qué soy persona, por qué existo y por qué hay cosas que me son lícitas y cosas que no me son lícitas como persona. Por su atención, muchas gracias, y hasta luego.